Por favor, siéntese y regrese al Salmo 2. Como descubrimos en nuestro último sermón de la serie, el Salmo 1 y el Salmo 2 forman un prefacio para todo el Salterio. El prefacio enseña al adorador que el camino de la vida y la bendición es a través de la palabra del Señor y el Hijo del Señor. La última vez vimos el Salmo 1, en donde el hombre es bendecido a través de la meditación y viviendo la palabra de Dios. Hoy llegamos al Salmo 2, en donde toda vida y bendición es por medio del Señor Hijo, el Rey de Sión. El Salmo 2 es el segundo salmo más citado en el Nuevo Testamento después del Salmo 110. Y aunque el Salmo 2 no tiene título, sabemos exactamente quién es el autor. El Espíritu Santo revela en Hechos 4:25 que fue David quien compuso este salmo, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? El contexto histórico del Salmo no es la coronación de David como muchos comentaristas suponen, sino es más tarde, en algún momento cercano a su pacto con Dios en Segunda de Samuel capítulo 7. Sabemos esto porque David se convirtió en rey antes de ir a Jerusalén. Y sin embargo, en los versos 6 y 7 del Salmo 2 dice, mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y la promesa como el rey es el Hijo del Señor. Paralelamente al contexto de Segunda de Samuel, capítulo 7. El mensaje principal del Salmo es que Dios ha ungido a su propio Hijo como rey en su iglesia y que Él posee dominio universal sobre todos los hombres. Y aunque todas las naciones se rebelan contra Él, su reino perdurará para siempre. Esto significa que este es un salmo mesiánico. Y por mesiánico no quiero decir que este salmo sea acerca de Jesucristo y otros salmos no lo son. Como mencionamos hace unas semanas, cada salmo es la voz de Jesús, porque Pablo dice en Colosenses 3:16 que cuando cantamos el salterio, la palabra de Cristo habita en nosotros. Por mesiánico simplemente quiero decir que todo el salmo es dado bajo el espíritu de profecía, prediciendo eventos específicos o verdades específicas sobre la persona, obra y el reino de Jesucristo. Y así, mientras estudiamos el Salmo 2, y a medida que crecemos en nuestro conocimiento, David disminuye y Jesús aumenta. Y este salmo mesiánico es muy práctico.
Siempre que la iglesia está en una crisis profunda, cuando las llamas y la furia de la persecución está cerca de nosotros, entenderemos la historia, sabremos qué está pasando y por qué está sucediendo. Y venimos al Salmo 2 y aquí tenemos la respuesta. La ira de las naciones contra el ungido de Jehová, pero Él tiene el control y Él triunfará. Así que aquí tenemos un salmo del reino de Cristo. Hay una composición al salmo. Hay 4 estrofas con 3 versos cada una. En los versos 1 al 3, la ira de las naciones contra el Señor. Y los versos 4 al 6, el Señor se ríe porque Él es soberano. En los versos 7 al 9, el plan del Señor es revelado. Tu rey conquistará a todos. Y luego los versos 10 al 12, sabios consejos para los reyes, jueces y naciones. Ya que este es un salmo mesiánico y que está ricamente lleno de verdad, quiero predicar 3 sermones sobre este salmo. Hoy quiero predicar de los versos 1 al 5, la furia de las naciones. Luego quiero predicar los versos 6 al 9, el rey de las naciones. Y luego los versos 10 al 12, el deber de las naciones. Así que hoy estudiaremos el Salmo del verso 1 al 5, la furia de las naciones. Y observaremos estos versos bajo 2 encabezados básicos. Número 1, las naciones furiosas. Número 2, el Señor se ríe. En primer lugar, las naciones furiosas. Este dulce salmo inicia con una pregunta a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta no es una pregunta teórica en una determinada situación dada. ¿Por qué pasa esto? Más bien es una realidad presente, algo que está experimentando, algo que está mirando alrededor de todo Israel y ve a los filisteos y a los amorreos y a los amonitas y todos están furiosos y en guerra contra él. ¿Por qué? ¿Por qué la oposición? ¿Por qué está pasando esto? Y esta es una pregunta que se plantea a todo creyente en cualquier época, cuando miramos a nuestro alrededor. ¿Por qué la oposición? ¿Por qué el odio al evangelio? ¿Por qué la hostilidad hacia la verdad? ¿Por qué? Y él sabe la respuesta. ¿Quién se le opone? Todo tipo de hombres. En el verso 1 habla de las naciones. Este puede traducirse como gentil, nación de gente pagana. A veces se usa para referirse a Israel, como en Génesis capítulo 12, que un pueblo o una nación vendrá a través de Abraham, o en Éxodo 33, cuando Moisés describe a Israel a través de esta palabra, pero predominantemente no se usa para Israel, sino para cualquier nación fuera del pueblo del pacto de Dios. Pero también paralelamente se usa la palabra pueblo, que se refiere a cualquier grupo o cuerpo de personas que es usada una y otra vez para referirse a Israel y a países fuera de Israel. Por ejemplo, Isaías 51, verso 4, la palabra traducida nación es la palabra traducida en el Salmo como pueblos. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía.
o Salmos 57:9. Esta palabra se usa no para Israel, sino para los gentiles. Te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, te cantaré salmos entre las naciones. Así que este pueblo, este grupo, este cuerpo es tanto judío como gentil. Y luego dice reyes y príncipes. Así que no estamos hablando aquí específicamente de la población en general, sino de los que tienen autoridad, aquellos que tienen poder, aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar. Estos pueblos, estas naciones, estos paganos, estos gentiles, estos reyes y estos gobernantes dentro de Israel y fuera de Israel, de los que profesan estar en el pacto y los que están fuera del pacto. Todas estas personas están en oposición. ¿A quién se oponen? Al Señor y a su ungido, a Jehová, el único Dios verdadero. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Yo soy el dador de la ley. Yo soy el gobernador. Yo soy el rey de los reyes y el señor de los señores. Yo soy el único Dios verdadero. La gente puede tener dioses falsos, la gente tiene ídolos, pero una vez que escuchan la verdad del único Dios viviente, se oponen a Él. Pero no solamente contra Él, también contra su ungido. Como veremos la próxima vez, ungido se refiere a alguien que está apartado, ordenado o consagrado con aceite, siendo puesto sobre la cabeza. Y está hablando de un rey que ha sido ungido por el Señor para representarlo y gobernar en su nombre. En hebreo es Mesías. En griego es Cristo. Las naciones, los pueblos, los gentiles, reyes, gobernantes, dentro y fuera del pacto, se oponen al Señor Dios y a Cristo, a su reino, a su poder, a su autoridad, a sus mandamientos, a su evangelio, a su verdad. ¿Y cómo se le oponen? Con furia. Furia pagana. Esta palabra se utiliza para el bramido, la agitación y la fuerza del mar. Pero la palabra significa una asamblea tumultuosa. La gente está enojada, se reúne juntos para hacer un complot en contra y en oposición. Salmo 62, Salmo 64, verso 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y esto es paralelo a la palabra pensar. Piensan en cosas vanas. Esto es exactamente la misma palabra del Salmo 1 que dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Así que mientras los piadosos meditan en la ley de Dios, estas naciones, estos pueblos están
Estos opositores están meditando para derrocar a Dios. Aquí tenemos una confederación, un acuerdo entre personas que naturalmente están en contra la una de la otra, pero unidos contra un enemigo en común, contra Dios y su Cristo. Y están consultando, planeando y conspirando para derrocarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Verso 3. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ligaduras y cuerdas son cadenas y grilletes. Ellos ven la autoridad, la obediencia, el gobierno, la ley, el mensaje, la verdad de Dios y su Cristo como esclavitud. Jeremías 5:5. Me iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos quebraron a una el yugo y rompieron las coyundas. Estos no son creyentes. Cuando un creyente mira a la autoridad, el gobierno y a la ley moral y al evangelio y a la verdad del reino de Cristo, decimos, qué descanso para mi alma. Cuando Cristo dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El creyente dice, pon ese yugo en mí, ponme el yugo. Tu ley es el descanso porque es el camino de la verdad. Tu evangelio es la salvación y la paz para mi alma. Todo lo que tú mandes, Señor, ese es mi gozo y mi deleite. Lo que tengas que decir, pónmelo en mí. Pero no así las naciones, ni los pueblos, no los reyes, no los gobernantes. Ellos ven al Señor Jesucristo y a su reino como esclavitud, como servidumbre. Ellos quieren autonomía de Dios, quieren autoridad propia y están planeando, están conspirando y uniéndose para arrancarle el control a Dios de sobre ellos, para escapar de su gobierno. Ya ves, si el mensaje de Jesucristo fuese simplemente, tú sabes, son tan amorosos, te acepto como eres, sin juicio, sin preceptos, todos salvos, justificación por nacimiento, al mundo le encantaría ese evangelio. Si Jesús fuese un Jesús Gandhi, que anduvo por ahí, simplemente usó un término genérico de amor y paz, amor y paz, amor y paz, al mundo le encantaría el reino de Cristo. Si Jesús fuera solo uno de los filósofos, otro Sócrates, otro estoico, otro Platón, otro hombre sabio, el mundo amaría al Señor Jesús. Pero cuando viene el Jesús bíblico, el rey de Sión, aquel que tiene autoridad, que le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si Él no fuera el único camino, la verdad y la vida, pero porque Él es el único camino, la verdad y la vida, el mundo dice esclavitud. Quiero librarme de su dominio. El Salmo 2 trata de todas las personas fuera de Cristo que buscan destruirlo, a su iglesia, a su evangelio, a su gobierno.
Leímos en Hechos capítulo 4, y Pedro y Juan han sido arrestados, golpeados y liberados. No vuelvas a decir nada en su nombre. Y se juntaron en una reunión de oración y oran a Dios y citan las escrituras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y cómo entendieron eso ellos? Hechos 4:27. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel. El ungido es Jesús. Las naciones, los paganos, el pueblo, los reyes, los gobernantes, son Herodes, un gentil. Poncio Pilato, un gentil. Los gentiles hablando de los soldados romanos y el pueblo de Israel. Y están reunidos juntos. Aunque son enemigos judíos y gentiles, aunque el pueblo de Israel quiere que los gentiles salgan de la tierra de Canaán, pero tienen un enemigo en común. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se unen en vínculo para destruir a Cristo y su reino. Y esto no era nada nuevo. Esta es la gran batalla entre el reino de Satanás y el reino de Cristo. Recuerda la promesa del Evangelio que el Señor Dios hizo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Así que aquí tenemos la enemistad, el reino de Satanás que desprecia al Señor y a su Cristo y su salvación con la simiente de la mujer, representando la venida de Cristo. Los mismos hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Abel representa el reino de Cristo, Caín el reino de Satanás. Luego tenemos a Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, David y los filisteos, y Satanás en el mismo momento del nacimiento de Cristo. ¿Quién es el que comenzó a odiarlo por celos de autonomía y autoridad contra aquel que había nacido, el rey de los judíos? No tendré otro Dios. No dejaré que nadie me gobierne. Yo quiero el poder. E inmediatamente en Mateo capítulo 2, Él envía a matar a todos los niños varones menores de 2 años. Y luego nuestro Señor crece. ¿Y qué tienes en respuesta a su hermosa predicación, sus milagros y sus curaciones y el reino de Dios viniendo con poder? Satanás se levanta. Y los herodianos, que eran seculares y todo sobre dinero y ostentación. Y los fariseos los despreciaban, pues ellos querían una religión pura y minuciosa. Pero dice Marcos 3 que los herodianos y los fariseos se unen en consejo para matar a Jesús. O en Juan 11, los fariseos eran los conservadores de la época. Cada jota y tilde es la palabra inspirada de Dios. Y nosotros creemos en lo sobrenatural.
Pero los saduceos eran todo lo contrario. Ellos decían que solo de Génesis a Deuteronomio era la palabra de Dios. No creían en la existencia de los ángeles. Y sin embargo se unen para conspirar contra Cristo. Y entonces, ¿qué tienes en la sala del juicio? Lucas nos dice que Herodes y Pilato eran enemigos. Nunca se llevaron bien, se opusieron entre sí. Había una lucha de poder. Pero, ¿qué fue lo que los unió? Buscaban destruir a Jesucristo. Destruir a Jesucristo y darle muerte. Y de aquí en adelante, durante 2000 años, el reino de Satanás, por medio de gentiles, naciones y pueblos y gobernantes y reyes y gobiernos y creyentes profesantes y creyentes no profesantes, se levantan en contra del reino de Cristo. Tienes a un hombre llamado Esteban. Él está predicando el camino. Él está lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Saulo y su gente? Lo apedrearon hasta matarlo. En Hechos 19, después de la conversión de Pablo, él va a Éfeso y está predicando la verdad del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa en el gran templo de Diana? Una gran furia se levanta en sus corazones y conspiran y traman matar a Pablo y a todos sus asociados. Y luego en el Nuevo Testamento después se cierra y queda completo. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Nerón en el poder. Nerón dice que a menos que aceptes al César como el Señor serás, si no serás destruido. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos son fieles. Jesús es el Señor. Hay un gran incendio en Roma. Y todo el mundo sospecha que Nerón fue el mismo que había incendiado. Pero para quitar la atención, la culpa a su gran enemigo y los culpa a los cristianos. Los cristianos lo hicieron. Entonces, él reúne a miles de cristianos fuera de sus hogares y los cuelga en postes prendidos en llamas. Y en el cielo de medianoche, Roma brilla con luz, mientras los cristianos arden vivos. Y luego, durante 300 años, el reino de Satanás se enfurece, trama y piensa y atrapa a los cristianos y les dice: den incienso al César, él es el Señor y él te dejará libre. Y ellos dicen: no. Y entonces untaron carne sobre ellos y los tiraron al Coliseo para que las fieras los consuman vivos. Y que vemos en la época medieval. Al igual que los judíos, el pueblo de Israel conspirarían y se enfurecerían contra Cristo y contra los apóstoles. Así que la Iglesia Católica Romana, como el misterio de la iniquidad, surge como la Iglesia Católica Romana, estableciéndose a sí misma en el nombre de Dios y golpea el Evangelio de la gracia gratuita. Pero entonces las chispas de luz, como Wycliffe, Haas, ellos predican la palabra, traducen las escrituras a la lengua del pueblo, y el reino de Satanás se enfurece en un tumulto y los queman vivos. O durante la Reforma, con la Inquisición católica romana, cientos de miles asesinados por creer en Jesús. Patrick Hamilton predica el Evangelio de Jesús en Escocia. Creo que a sus 28 años, el 29 de febrero de 1528, había intentado venir a St. Andrews y le dijeron: estarás bien, te daremos un pasaje gratis. Solo queremos escuchar lo que tienes que decir. Y él declaraba el testimonio de Jesús y lo agarran
y lo ponen afuera desde el Colegio del Salvador en San Andrews y lo quemaron vivo. Pero cuando había viento y lluvia y la pólvora no estaba seca y les tomaba más de 6 horas para morir, ardiendo en las llamas y apagándose, volvían a arder los más. O en 1949, el general Mao toma el poder en China. Ahora el Partido Comunista se enfurece con un tumulto contra el reino de Cristo. ¿Y qué pasa? Aquí hay un relato del hermano Jun de la iglesia y relata en su zona de origen en Nanjing, los creyentes fueron crucificados en las paredes de sus iglesias por rehusarse a negar a Cristo. Otros estaban encadenados a caballos o vehículos y arrastrados hasta la muerte. Un pastor fue atado con una cuerda a una grúa improvisada y luego lanzado al suelo cuando no quiso renunciar a Cristo. La primera vez eso no lo mató, así que lo hicieron una vez más para acabar con él. Y el día de hoy es lo mismo en Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán. Y aunque no tenemos estos a grandes escalas o grados, nosotros vivimos en los Estados Unidos, vivimos en América del Norte, y el pueblo se enfurece y piensan y traman. ¿No es esto absolutamente asombroso cómo los más extremos liberales de izquierda y el musulmán más extremista a menudo se pueden unir? Y eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué podrían unirse en una acción política? El Salmo 2 da la razón, el por qué. Porque tienen un enemigo en común, al Señor Jesucristo y a su iglesia. ¿Por qué es que en esta llamada tierra libre, con sobriedad, si se predica el Evangelio de Cristo y el Evangelio, los gobiernos y las gentes se enfurecen? Ambos partidos políticos son anticristianos. Si eres un cristiano que cree en la Biblia, serás perseguido por el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y el Partido Demócrata es muy fácil ver eso. Pero si vas al Partido Republicano y vas a la Convención Nacional y gritas blasfemia por todas las oraciones hechas a los dioses falsos y las religiones falsas, intolerante te dirán. Porque la gente de esta nación simplemente están viendo el Salmo 2. Si es un Jesús Gandhi liberal, todo el mundo amaría a la iglesia. Si la iglesia está ahí afuera limpiando las banquetas, recogiendo la basura, construyendo escuelas, construyendo hospitales, construyendo parques infantiles, dando comida a los pobres, a todos les encantaría la iglesia. Pero si tienes el verdadero reino de Cristo y el verdadero mensaje del Evangelio, toda la nación se enfurece y piensan cosas vanas. Y así está David mirando alrededor, o cada creyente mirando a su alrededor. ¿Por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué la gente piensa tramando y conspirando? Porque los reyes de la tierra y los gobernantes todos buscan el fin de Cristo y de su evangelio. Porque quieren la autonomía, rompiendo las ataduras de la verdad. ¿Y cómo responde el Señor a esto? ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor está sentado en un trono y aquí hay un lenguaje humano. Él está supervisando todo lo que está sucediendo.
la fuerza, el poder, la riqueza, la influencia de la ira de todas las naciones, pueblos, y el Señor se está riendo a carcajadas. Esa es una risa que asusta. Esa es una risa burlona. Esa es una risa en toda la Biblia. El Señor se ríe constantemente, siempre que los malvados piensan que pueden hacer algo y salirse con la suya. Este es un salmo, el Salmo 37:13. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Salmo 59:8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Proverbios 1:26. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis. El Señor mirando alrededor este tumulto que está conspirando y Él está riendo. ¿Y por qué se ríe? Porque eso es absolutamente en vano. Verso 1. Los pueblos piensan cosas vanas. Es inútil. Es una tontería. ¿Cómo pueden los humanos derrocar a Dios? Es como tener una bola de nieve y echarla al fuego y esperando que la bola de nieve destruya al fuego. Nos derretimos en un segundo. Es absolutamente inútil. Es vano. Es inútil. Y el Señor entonces se ríe. ¿Te fijaste en el verso 2? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El Señor sabe todo lo que está pasando. Él lo sabe todo. Él está en todas partes y ve a todos. Ningún complot es secreto, de manera que pueda sorprenderlo. Salmo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Absolutamente tonto que la gente pueda ir a sus casas y reunirse alrededor de la mesa o en alguna academia o en los medios de comunicación o en la Casa Blanca o en el Palacio de Buckingham pensando que pueden conspirar y destruir el reino de Cristo. Dios se ríe porque es la cosa más vana. Nadie puede hacer esto porque Él es el que es, Él es el Señor y Él está sentado en su trono en el cielo. ¿Qué son las naciones para Él? Isaías 40:15. Y aquí las naciones son estimadas como gota en el balde y como el polvo en la balanza. He aquí, levanta las islas como cosa menuda. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana. Nabucodonosor fue el hombre más poderoso del mundo y él se creía que era un dios. Así que Dios lo hizo una bestia para que comiera hierba. Y cuando vuelve en sí bajo el poder de Dios, ¿qué fue lo que Nabucodonosor confesó? Daniel 4:35. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad. Y no hay quien estorbe su mano y que le diga, ¿qué haces? Soberano Dios. Dios dijo,
Yo he puesto a mi Hijo en el trono de Sión. Él gobernará y reinará desde la Sión celestial en la tierra a través del Evangelio y la Iglesia. Cada pueblo, gobierno pagano, rey, gobernantes se enfurecerán y conspirarán contra él, y todo será en vano. Mi reino permanecerá y perdurará para siempre. La iglesia de Cristo será edificada y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Dios tiene el control y nadie puede detener el reino de Cristo, de Jesús, y su evangelio triunfarán sobre las naciones. Y Dios los hace un objeto de burla, porque su sabiduría es a través de la furia y a través de la conspiración y las maquinaciones, y a través de la persecución, su iglesia será edificada. ¿Qué fue lo que dijo un italiano famoso? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En Hechos capítulo 7, cuando muere el primer mártir, Esteban, ¿qué sucede en Hechos capítulo 8? La gente se dispersó por todas partes evangelizando. Y más personas estaban escuchando las buenas noticias. Cada vez hay más personas que se están convirtiendo y el reino de Cristo iba creciendo en medio de la furia. En la iglesia primitiva, cuando los cristianos eran crucificados vivos, cuando eran antorchas humanas, cuando eran objetos de juego y entretenimiento, y las bestias salvajes se los comían, lo que estaba pasando era que la iglesia estaba creciendo. San Agustín dice: la tierra se ha llenado de la sangre de los mártires, y así como la semilla, y de esa semilla han brotado los cultivos de la iglesia, han afirmando la causa de Cristo más eficazmente cuando están muertos que cuando estaban vivos. Ellos lo afirman hoy, lo predican hoy. Sus lenguas están en silencio, sus acciones resuenan en todo el mundo. Fueron arrestados, atados y encarcelados, llevados a juicio, torturados, quemados en la hoguera, apedreados hasta morir. Fueron por alimento para las fieras y toda clase de muerte. Se burlaban de ellos como si fueran inútiles, pero de gran valor a los ojos del Señor, como la muerte de sus santos. Y la iglesia creció y creció y creció hasta que el propio imperio romano se convirtió al cristianismo. Y John Huss, cuando esa pequeña chispa de luz de la gloria del evangelio resplandecía en su enseñanza y lo mataron, ¿qué pasó? Un siglo después vino la Reforma. John Huss, Huss significa ganso, y su famoso grito: hoy asarán un ganso, pero después de 100 años oirán el canto de un cisne. Y con el surgimiento de Martín Lutero, la explosión del Espíritu Santo, la luz brilla en la oscuridad. ¿O recuerdas la muerte de Patrick Hamilton que comentamos hace unos momentos? Un enemigo notó algo después de la muerte de Hamilton. El evangelio creció en Escocia y ellos dijeron contra él: el hedor del maestro Patrick Hamilton ha infectado a todos sobre los que ha soplado. O en China, en 1949,
Se estima que había entre 400 y 700 mil evangélicos protestantes. Decenas de miles, si no cientos, fueron brutalizados, torturados, martirizados, encarcelados. ¿Y el cristianismo murió en China? ¿No es así? No, no lo hizo. Ahora hay más de 100 millones de evangélicos protestantes. Eso es lo que se estima. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y mientras la China comunista se enfurece con un tumulto, yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y aquí estamos hoy. No hemos llegado ni tantito a la persecución que hemos mencionado, pero hay algo. ¿Y qué hacemos? Salmo 2. El Salmo 2. Esto no quiere decir que la furia no duela o que duela más de lo que podemos imaginar. Pero Dios no está ausente. Dios está ahí solo como deseando poder hacer algo. Él está en los cielos riendo. Él ha puesto a su Hijo en su trono. Los tendré en dirección y edificaré mi reino en la tierra a través de la iglesia. Y entonces, a medida que vemos que Estados Unidos de América se vuelve cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro, más decadencia, más odio al evangelio, más odio, y vienen más leyes para hacer ilegales las cosas de la iglesia o la verdad ilegal o nuestra moral o nuestros mandamientos, pero sin pánico, sin miedo. El Señor se sienta en el cielo y se ríe, lo que significa que debemos tener fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es la ayuda muy presente en nuestros tiempos. Y aunque incluso se enfurecen, hay un río que alegra al pueblo de Dios. No te asustes, no te preocupes. Quédate quieto y conoced que yo soy Dios. Estoy en el cielo y me estoy riendo. Y el reino de mi Hijo perdurará para siempre. Confía en Dios. Pero hagamos lo que hizo la iglesia primitiva. Ellos oraban. Ellos oraban. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? Venga tu reino. Y si alguien viene a nosotros y nos dice, cierra tu boca y no hables más de Jesús, o estarás en la cárcel. Esto es lo que hacemos, Señor. ¿Por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan cosas vanas contra tu santo Hijo Jesús? Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El reino de Cristo crece a través del Evangelio. El reino de Cristo se apodera del mundo a través de las buenas nuevas de la salvación. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cada santo tiene la responsabilidad, el privilegio, el deber y el gozo de compartir esta buena noticia. Así como ya hemos aludido a Hechos capítulo 8, cuando Saúl estaba causando estragos en la iglesia, cuando literalmente iba de puerta en puerta, abre la puerta, como una especie de nazi buscando judíos, él buscaba cristianos. ¿Y cómo respondieron ellos? Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Esa es nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta. Y por eso no estamos en pánico. Si crees en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchísimos cristianos en el 2024 en los Estados Unidos de América tienen miedo.
Ellos no dirán que tienen miedo, ellos dirán, yo tengo fe en Dios, pero tú los escuchas todo el tiempo y obviamente tienen miedo. Oh, tengo tanto miedo por la próxima generación. Oh, tengo tanto miedo de lo que les va a pasar a nuestros hijos. Tienen miedo. ¿Quién es el que tiene miedo? El incrédulo. ¿Por qué están furiosos? ¿Por qué están tramando estas cosas? El Señor se ríe. Es una oportunidad para compartir el Evangelio con más personas y verlos salvarse y llevarlos a Cristo. Así que confiemos en el Señor, seamos fervientes en oración y en respuesta a la persecución, vamos todos a evangelizar. Y como veremos la semana que viene, el Señor Jesucristo conquistará todas las naciones. Oremos.